Entonces, yo puedo compartir la pantalla, ¿cierto? Sin ser la anfitriona. Espérame, yo te habilito. Ya puedes compartir. Listo, ahí están viendo las diapositivas. Sí, María. Bueno, si hay alguna pregunta, Manu, me avisas, porfa, que como estoy compartiendo pantalla no puedo ver nada, pero me avisas y si quieren preguntar algo me interrumpen, no esperen hasta el final. ¿Listo? Bueno, entonces me vuelvo a presentar por si entró alguien más. Soy María Pérez Vallejo, soy médica general egresada de la Universidad CES. Actualmente soy médica rural del Hospital Digital de Antioquia y hoy les voy a hablar del actuar en el campo clínico y la salud mental, es decir, de la salud mental desde la medicina. Estos son los temas que vamos a tratar. Inicialmente vamos a hablar de unos mitos con base en una encuesta que le hice a 58 personas. Les voy a dar unos datos muy puntuales de epidemiología de salud y enfermedad mental. Vamos a hablar del hospital mental y ahí nos vamos a ver un poquito en cómo son las rotaciones en el pregrado de medicina, cómo es la salud mental desde la medicina general, no desde la psiquiatría. Cuando escogemos utilizar psicoterapia o psicofármacos, luego en contraste con lo del principio vamos a hablar de las realidades y finalmente las conclusiones. Entonces, hice una encuesta pues a gente de todos los gremios, no solo gremio médico, generalmente es más población general que población médica, sobre la salud mental. Les dice, si no estoy mal, 7 preguntas y estos son los mitos que respondieron en esas preguntas. Entonces, sobre ir al psiquiatra dijeron, eso es de locos, eso no es necesario, me van a tildar de loco o de loca si voy al psiquiatra, siempre debe ser el último recurso y los psiquiatras siempre hospitalizan. En cuanto a los hospitales mentales, ¿qué mitos encontré? Que la gente piensa que encierran a todo aquel que piensa diferente y aquí quiero hacer una claridad. Hay 3 razones por las que una persona piensa diferente. La primera es por una razón cultural, la segunda es por una razón espiritual y la tercera es por enfermedad mental. Entonces, en el peor de los casos, una persona que piensa diferente nunca es un loco, es una persona que tiene una enfermedad mental. Amarran a todo el mundo, no hay ventanas, son fríos y son oscuros, nunca se sale de los hospitales mentales y los pacientes que logran salir salen peor de lo que entraron y nuevamente son para gente loca. La palabra loca es muy común. En cuanto a los psicofármacos, ¿qué mitos encontré en esas respuestas? Que son medicamentos peligrosos y adictivos, que no sirven para nada, que son más malos que la propia enfermedad que tiene el paciente, que se deben usar de por vida y otra vez son para gente loca. En cuanto a la relación de la medicina con la salud mental, dijeron que nada tiene que ver, que la salud mental es responsabilidad solo de psicología, que los médicos no sabemos nada del tema, que solo los médicos que saben del tema son los psiquiatras, del resto de médicos ni idea, y que los médicos huimos de los pacientes con enfermedad mental. Con relación a la relación entre la enfermedad física y la enfermedad mental, perdón, dicen que todo lo físico se origina en la mente. Con relación a no sentirse bien, no fueron mitos lo que encontré, sino más bien como tabúes que tenemos como sociedad, y es ahí donde tenemos que empezar a actuar los psicólogos y los médicos, en especial los psiquiatras, y dicen que les da miedo expresar lo que sienten, que omiten y evitan pensar en lo que les hace sentir mal, que les da miedo buscar ayuda, que les da pena llorar o quebrarse en público y que sienten las cosas de una forma distinta como las sienten los demás. Y finalmente, sobre buscar ayuda, estas personas dijeron, esto me llamó mucho la atención y se los puse lo del método de amenaza porque particularmente encontré la respuesta de un chico que decía que cuando él era pequeño lo amenazaban y le decían que si él no se portaba bien, que si él no dejaba de llorar, lo llevaban al psiquiatra y él creció pensando que el psiquiatra era una tortura, era un castigo y ya grande se dio cuenta que era la solución a muchos de sus problemas. Hay muchos tabúes y estigmas, eso es en definitiva. Dicen que les da miedo buscar ayuda, y sobre todo ese miedo va ligado a que encierran a todas las personas, pues a que creen que encierran a todas las personas que van al psiquiatra y no es así. Y nuevamente, esto es para gente loca. Les dejé esta opinión de esto es para gente loca al final para que recordemos de lo que les decía al principio de la connotación que tiene la palabra loca y el impacto como tan estigmatizante que genera en una persona con enfermedad mental. Y es nuestra responsabilidad empezar a desmitificar eso y decir que una persona con enfermedad mental no es una persona loca. Ahora entrando un poquito más en materia, estos son unos datos súper puntuales que les quiero dejar
Y más que darles una clase de epidemiología y de datos de salud mental, es como para que magnifiquemos y le demos la importancia que se merece a la enfermedad mental. Entonces, esperen un segundo, bloqueo esta camarita que me está tapando la pantalla a mí. Entonces, ¿qué tenemos en estos datos? Que un cuarto de la población mundial, es decir, el 25% de los habitantes del planeta Tierra, tienen o tendrán al menos una enfermedad mental a lo largo de su vida. Esa estadística baja un 3%, pues en algo mínimo, al 22% en las Américas y el Caribe. El trastorno depresivo mayor afecta al 25% de las mujeres, es decir, una de cada 4 mujeres tiene o tendrá un trastorno depresivo mayor, mientras que solo afecta del 5 al 10% de los hombres. Otro dato es que en Colombia hay 2.552 suicidios en el año 2019 y de estos 2.552 suicidios, 79% fueron hombres. Y adicionalmente, 52 por cada 100.000 habitantes de nuestro país intentan suicidarse. O sea, eso es un número enorme. Y finalmente hay 22 intentos por cada intento suicida consumado. Es decir, por cada 20 personas que lo intentan, una lo logra. En números, ¿qué es lo que les acabo de decir? Al día de hoy hay 7.820 millones de habitantes en el mundo. De esos 7.000, casi 8.000 millones, al menos 1.955.000 millones de habitantes tienen o tendrán una enfermedad mental en su vida. Eso es demasiado. Y aún así, la enfermedad mental sigue siendo algo mínimo para el sistema de salud y para el país. De los 49.650.000 habitantes que somos en Colombia, al menos 12.412.500 tienen una enfermedad mental en este momento o la tendrán a lo largo de su vida. Y tristemente, es lo más preocupante, menos del 10% de estas personas logran tener acceso al sistema de salud mental. Es decir, máximo 1.241.000 personas de las que tienen una enfermedad mental pueden acudir a un psicólogo o a un psiquiatra. El resto solo llegan a un médico general o muchas veces ni siquiera llegan a ser atendidos por su patología. Esto era lo que les decía de los suicidios del 2019, 2.552 en total, 2.016 hombres, y este año 25.818 personas en nuestro país van a intentar quitarse su vida. Eso es algo que nos tiene que preocupar como psicólogos, como médicos y simplemente como seres humanos. Este es un artículo que salió esta semana, la semana pasada, el 12 de octubre, me lo leí ayer. Me llamó la atención porque es un artículo de 2 páginas y es el único estudio que he visto de salud mental en pandemia. O sea, lo que más se ha afectado después de los pulmones en la pandemia, que es la salud mental, solo merece 2 páginas según The Journal of American Medical Association, que es una de las revistas más grandes de medicina. ¿Qué nos dice este estudio? Es un estudio en 5.412 personas adultas, es decir, excluyeron a niños y es en un país desarrollado que se supone que tiene menos riesgo suicida. Y de estas 5.000, casi 5.500 personas, el 40.9% tiene un trastorno mental. Es decir, que en la pandemia casi que se ha duplicado la incidencia de las enfermedades mentales. Miren que pasamos de un 25% a un 40.9%. Y de este mismo número de personas, el 10.7% admitió haber pensado o intentado al menos una vez quitarse la vida durante la pandemia. Y estamos hablando de un país desarrollado con un sistema de salud excelente. ¿Qué se puede esperar de un país en vía de desarrollo con un sistema de salud que falla? Entrando ahora sí en materia de fondo, vamos a hablar de los hospitales mentales y de la rotación en psiquiatría, que es algo que es mi rotación favorita de toda la carrera, siempre lo fue y todavía creo que lo sigue siendo. Pero antes de hablar de los hospitales, quiero hacerles claridad en algo. La psiquiatría tiene varios campos de acción, pero realmente los dos principales o los dos como que en los que más se mueven los médicos es la psiquiatría clínica y la psiquiatría de enlace. ¿Cuál es la diferencia? La psiquiatría clínica es la psiquiatría que va a atender a los pacientes que tienen una enfermedad mental y que consultan por una enfermedad mental. Generalmente esto se va a dar en el ámbito de un hospital mental o de un hospital no mental que tiene un pabellón o un piso especial de psiquiatría. Entonces son los pacientes que tienen depresión, que tienen trastorno bipolar, que tienen esquizofrenia y que se descompensan y requieren ser hospitalizados. Entonces es un seguimiento que se le va a hacer a la enfermedad mental. La psiquiatría de enlace, por el contrario, hace referencia a los pacientes que no consultan por enfermedad mental, sino por enfermedad física
y que durante su hospitalización desarrollan síntomas mentales o se diagnostica un trastorno mental que venía desde hace tiempo y apenas lo lograron capturar en ese momento. Me explico. El viejito que entra porque se le descompensó una enfermedad de los pulmones y empieza a delirar y a hablar incoherencias y se pone agresivo y le pega a las enfermeras y el viejito no es así en la vida real y está haciendo un delirium, entonces van a interconsultar por psiquiatría. Otro caso súper común, la señora que llega por infección de las vías urinarias, nada que ver con salud mental, pero empieza a desarrollar los mismos síntomas de este viejito, aunque a diferencia de este no empieza agresiva, sino que se queda dormida, no responde, no reacciona, es otro tipo de delirium por el que van a interconsultar a psiquiatría. Y el último, que es muy común en estos casos de psiquiatría de enlace, es la depresión postparto, que son pacientes que van a tener a su bebé, enseguida les voy a mostrar, y resultan con depresión. Entonces, no fueron por algo mental, pero deben ser valoradas por psiquiatría durante la hospitalización por algo mental. Esta psiquiatría de enlace se da en el ámbito de hospitales no psiquiátricos. ¿Cómo es un hospital mental? Yo quiero saber, no tienen que participar, no tienen, aunque ojalá lo hicieran, pues, pero quiero saber ustedes cómo rotan en hospitales mentales, si lo hacen, si no lo hacen, si las rotaciones de ustedes solamente son en hospitales no mentales o cómo es. Manu, ¿me ayudas tú o alguno que quiera participar? María, nosotros no rotamos en hospitales mentales. Nosotros hacemos práctica clínica por lo que somos del Ministerio de Salud, pero Ajá. nosotros también tenemos nuestro consultorio en la universidad, que nosotros es el CAP. Rotamos allá, podemos rotar o hacerlo en práctica externa como nosotros queramos. Tenemos que hacer un semestre en clínica, pero lo otro ya es opcional. O sea, si nosotros queremos conseguir prácticas en el hospital mental, en la OMO, en cualquier lugar, ya es por cuenta de nosotros. Ok, perfecto. Entonces esto lo va a hacer más interesante. Listo. Entonces, ¿recuerdan los mitos que les conté ahorita de los hospitales que dicen que son fríos, que amarran a todo el mundo, que la gente nunca sale, que el que entra nunca vuelve a salir o sale peor de lo que entró? Vamos a hablar entonces de dos tipos de hospitalización mental. La hospitalización mental en un hospital mental propiamente dicho y la hospitalización por psiquiatría de enlace. Les voy a hablar desde mi experiencia, porque no me gusta hablar de lo que no conozco y hablarles de un hospital distinto al hospital mental sería pues inventarles cosas. Entonces les voy a hablar en la parte de psiquiatría clínica del hospital mental. Es un hospital en el que estuve aproximadamente 5 meses de mi carrera, es como mi segunda casa, lo amo. Pero entonces vamos a hablar un poquito de cómo es la infraestructura de un hospital mental. En esta imagen que vemos acá, ese es el servicio de urgencias. De lejos se ve que es un servicio viejo, que no son instalaciones modernas, que probablemente no le han invertido lo que deberían en la infraestructura, pero también vemos que no es un lugar cerrado, sin ventanas, vemos que hay una manguita, vemos que hay un montón de ventanas en todas partes. Esta es la parte de hospitalización de una de las alas del hospital, que es el ala de pensionados. Acá encontramos, no sé si están viendo el mouse, pero acá donde está la señora es el puesto de enfermería y este corredor es donde están las habitaciones. Encontramos más o menos 10 puertas al lado y lado y en cada habitación hay al menos 8 pacientes. Ese me parece que es el error más grande de los hospitales mentales y es una de las partes más tristes y es el hacinamiento que se vive en un hospital mental público, porque si vamos a hablar de un hospital mental privado, pues un hotel básicamente. Pero lo que nosotros nos concierne y en lo que nos movemos la mayoría del tiempo es en hospitales públicos. Entonces acá vemos, estas son como unas ventanas, no hay vidrio, pero dan hacia el corredor, pero a diferencia de lo que las personas creen, todas las habitaciones tienen ventanas que dan al aire libre, que dan al área verde, a las zonas con árboles, con plantas, entonces es como una vista bonita, entre comillas, lo que tienen los pacientes. Este es el hospital mental nuevo, el que están reconstruyendo ahí mismo. Va a ser un hospital espectacular. Se los pongo para que vean que por fin se acordaron de la salud mental y decidieron apostarle y decidieron invertirle. Y si lo ven, es un hospital como cualquier otro. Es un hospital espectacular. Y estas son dos fotos mías. Este es mi lugar favorito del hospital mental. Es como un kiosquito donde los pacientes reciben las visitas. Entonces me parece muy lindo, primero, porque es el lugar de reencuentro con sus seres queridos, que siempre lo hacen 3 días después de la hospitalización. Y segundo, porque acá les puedo mostrar, miren las ventanas de las habitaciones, todas dan a la zona verde. ¿Cómo es una rotación en psiquiatría en este hospital? Hay pacientes hospitalizados, son pacientes de enfermedades mentales crónicas o pacientes con, pues, sin un diagnóstico previo de enfermedad mental, pero con intento suicida, o pacientes muy rara vez con adicciones, porque las adicciones en nuestro departamento se manejan en un hospital de adicciones que se llama Carisma.
pero a veces llegan pacientes y la mayoría tienen un trastorno por uso de sustancias. Entonces son pacientes que están hospitalizados, ellos llegan al servicio de urgencias solos o por sus cuidadores, generalmente llegan por sus cuidadores, padres, parejas, y el psiquiatra define qué tan grave está para dejarlo hospitalizado o no. Entran al servicio, a partir del tercer día pueden recibir visitas, se medican, la idea es ver el manejo previo que tenían, ver si la descompensación se dio porque no estaba con el tratamiento, no es adherente o porque simplemente el manejo no está funcionando y se trata de ajustar el medicamento. Generalmente están hospitalizados de 3 días a 4 semanas, pero el promedio es 1 o 2 semanitas y siempre salen mejor de lo que entran. Grábense eso en la cabeza. Un paciente en hospitalización mental siempre sale mejor del día en que ingresó. Por otro lado, la psiquiatría de enlace, como les dije que les hablo de mi experiencia, mi rotación de psiquiatría de enlace fue en el Hospital General de Medellín y es lo que les comentaba ahorita. Son pacientes que llegan por enfermedades crónicas que se descompensan o por infecciones y que en medio de ese trastorno orgánico que están teniendo empiezan a tener disvariaciones mentales. Y el otro caso que también se los mencioné y es el más común del hospital mental es la depresión postparto. ¿Por qué les digo que es muy común? Porque el hospital mental no, el hospital general. Porque el hospital general es el primer centro de ginecobstetricia del departamento. O sea, paciente materna que no tenga EPS llega al hospital general. Paciente materna que necesite parir de urgencia llega al hospital general. Entonces es como un escenario donde se vive mucho y se diagnostica mucho la depresión postparto por medio de la psiquiatría de enlace. Pero además hay otra cosa que no se las mencioné ahorita como en el diagrama que les hice de psiquiatría de enlace y psiquiatría clínica, y es el intento suicida. Un intento suicida debe atenderse en cualquier servicio de urgencias, sea hospital mental o sea hospital no mental, sea primer nivel, que es donde solamente está el médico y la enfermera, o sea cuarto nivel, que es donde está el médico, la enfermera y el sub especialista. Un intento suicida es una urgencia vital, es un triaje 1 y pasa inmediatamente cuando llega al servicio de urgencias y se debe atender en cualquier lugar del mundo y todos los médicos deben estar capacitados para atenderlo. La salud mental desde la medicina. Acá abajo les puse enfoque en el médico no psiquiatra porque no es mi competencia hablarles de cómo es la salud mental desde psiquiatría, no soy psiquiatra, soy médica general, sino de cómo lo vivimos los médicos generales. Antes de empezar a hablar de eso, les quiero hacer este recorderis que ustedes deben estar al tanto, pero en caso de que no lo estén, octubre es el mes de la salud mental. El Día de la Salud Mental se celebra el 10 de octubre. Yo era de las que decía, ¿esto para qué sirve? El Día de la Salud Mental, el Día de la Lucha contra el Cáncer de Seno. Yo decía, pero ¿para qué se inventan esto si con un día que se celebre la gente no se va a dejar de suicidar, a la gente no le va a dejar de dar cáncer de mama? Pero luego entendí que estos días son para crear conciencia y para sensibilizar. Entonces, si pueden, suban algo en sus redes del Día de la Salud Mental, que todos sus seguidores, que las personas que están ahí con ustedes sepan que no se debe sufrir en silencio y que para eso estamos los profesionales en salud y los profesionales en salud mental, para sensibilizar y para escuchar. La OMS, tristemente, no tiene una definición de salud mental, pero tiene una definición de salud que me parece espectacular, que dice que es el estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades. Me encanta esta definición porque todo el mundo cree que estar bien es no tener una enfermedad, que tener salud es no tener una enfermedad. Y si ustedes miran esta definición, engloba todo lo que es un ser humano, su cuerpo, su mente y su entorno. Si alguna de esas tres cosas falla, deja de haber salud. Entonces es muy importante mantener la salud física, la salud social y sobre todo la salud mental para uno poder decir que un paciente está sano. ¿Qué limitantes tenemos los médicos generales para la atención en salud mental? Lo primero es el tiempo. No sé ustedes en qué se querrán desempeñar, porque sé que la psicología tiene muchos campos de acción a diferencia de la medicina, que solo es con pacientes, pero cuando uno trabaja en una EPS, las citas son de 15, máximo de 20 minutos por paciente. Si es en una prepagada, 30 minutos. Pero si es en una EPS, que es el común de, de nuestra población, son máximo, y yéndonos bien, 20 minutos. De hecho, en este momento yo que trabajo en telemedicina, tengo menos de 15 minutos por paciente para atenderlos. Entonces, el primer limitante es el tiempo y a esto se suma los motivos de consulta múltiples, porque nuestros pacientes, como nuestra cultura no es de prevenir la enfermedad, sino de tratar la enfermedad,
tenemos una cantidad de viejitos que sufren de los riñones, del corazón, de las rodillas, de los pulmones y encima están tristes. Entonces, uno que dice, señora, de todo lo que usted tiene, ¿qué es lo que más le preocupa hoy? Y nunca, nunca les van a decir qué es el estado de ánimo. Entonces, uno siempre se va a desviar por lo que más le preocupa al paciente y va a dejar de lado la parte emocional. Lo otro es desconocimiento y desinterés. Si bien todos los médicos, como les dije ahorita, estamos capacitados y hemos pasado por psiquiatría, muchas veces hay médicos que no creen en la salud mental y en la enfermedad mental, hay médicos a los que no les gusta, entonces simplemente nunca le preguntan al paciente cómo está. Yo, y esto siempre lo cuento, es una anécdota que me encanta contar. Estaba en noveno semestre, yo ya sabía que quería ser psiquiatra, ya me encantaba la salud mental. Y le hice una nota a una paciente, estaba en rotación de cirugía general. Le hice una nota a una paciente y yo puse en la nota, en la parte subjetiva, que la paciente decía que estaba durmiendo bien y que su sueño era reparador. La cirujana con la que estaba rotando me miró y se rió. Y yo le dije, ¿qué pasó, doctora? Y me dijo, ¿a quién le importa cómo duerme el paciente? Y yo le dije, a mí me importa, porque la salud mental no depende del psiquiatra, depende del médico tratante y a usted le debería importar. Obviamente ya se quedó callada porque no supo qué decir, pero es para mostrarles un poco cómo es la percepción de los médicos especialistas no psiquiatras. Ellos dicen, la salud mental es del psiquiatra, a mí no me importa cómo duerme el paciente, algo tan sencillo como el sueño. Lo otro es el sistema de salud, porque como les digo, acceder a una consulta con psiquiatra es muy difícil y acceder a una consulta con médico general también es difícil cuando el motivo de consulta no es físico. Y eso de eso me di cuenta en la encuesta que realicé porque muchas personas respondieron que a veces se sentían mal y les tocaba inventar que tenían dolor de cabeza, dolor de estómago, diarrea para que los atendieran cuando en realidad lo que sentían era tristeza. Y lo otro que va ligado al desinterés es que el médico no indaga o simplemente que el paciente no informa. ¿Por qué? Por el miedo que les decía ahorita que tienen y que tenemos los seres humanos normalmente a mostrarnos vulnerables y a mostrar lo que realmente sentimos. Entonces simplemente el paciente está mal, pero él va por su dolor de cabeza y habla del dolor de cabeza y no cuenta nada más. Por otro lado, bueno, en cuanto a este que me faltó, que es el acceso a los servicios de salud, ahí no hablo de la consulta, pues de acceder a una consulta, como ya se los mencioné, sino a los seguimientos, porque es muy difícil conseguir citas de seguimiento en una EPS o porque simplemente el paciente dice, yo ya me siento bien, yo para qué voy a volver allá. Por otro lado, a favor, los médicos generales tenemos muchos test rápidos, ahorita se los voy a mostrar rápidamente, test para evaluar el riesgo suicida que tiene un paciente, para evaluar el riesgo de depresión y o de ansiedad que tenga un paciente y para evaluar si hay un deterioro cognitivo, sobre todo en el caso de los pacientes mayores, para ver si hay una posible demencia por Alzheimer. Otro es que con una entrevista normal de un paciente que va por cualquier motivo de consulta, con esa simple entrevista ya tenemos el 90% del examen mental. Lo otro serían preguntas muy puntuales sobre ideas suicidas o sobre si se quiere hacer daño, pero de resto, con una entrevista normal por cualquier otro motivo de consulta, tenemos el 90% del examen mental. Adicional a esto, tenemos un esquema de examen mental muy, muy práctico. Yo lo mantengo en el celular, en los mensajitos que uno le pone estrellita en WhatsApp para que no se borren. Ahí lo mantengo y ahí tengo mi examen mental completo, listo, para el caso en el que necesite un paciente urgente con algo mental, no tener que perder tiempo con eso. María, qué pena te interrumpo. ¿Esto me podrías hacer para ese examen? Yo lo subo a la página del laboratorio para que tengan acceso a él. ¿Cuál examen? El que acabas de decir que me El tienes examen mental, perfecto, te lo mando. Ahorita me acuerdas, igual aquí también lo pongo, enseguida pongo el examen mental normal, pero ahorita me acuerdas que te mando el mensajito por WhatsApp completo, listo. Claro que sí. Claro, pero me acuerdas que a mí se me olvida, yo tengo memoria de Dory. Gracias. Listo. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Han escrito algo en el chat, Manu? Ana nos dijo que le pasó algo parecido a lo que dijiste de la experiencia. Lo del cirujano, pues lo del caso de la salud mental, ¿o cuál? ¿Quién No es? sé, Ana, nos podría ¿No te da pena recordar. contarnos? Hola, ¿me escuchan? Conozco. Sí, te escuchamos. Me pasó algo parecido que yo una vez me estaba doliendo demasiado la cabeza, demasiado, y entonces yo quise ir al médico a ver qué me pasaba, y la médica no sabía qué decirme, o sea, literalmente veía y yo estaba normal, solamente a mí me dolía la cabeza. Y pues la médica me empezó a hacer exámenes de sangre y todo, y de la nada me dijo que yo tenía esqueleucemia, y yo, ¿what? Y yo, ¿cómo así? Y yo, ok. Entonces, después fui a otro médico porque ya había preocupado a mi familia y no, lo que realmente tenía era indicios de depresión. Entonces me pasó algo parecido con eso. Por Dios.
Mira qué importante. Eso es algo que voy a hablar, de lo que voy a hablar ahorita y es la somatización. No, yo no puedo creer. Leucemia, Dios mío. Imagínate. Bueno, gracias a Dios no era leucemia. Sí, solo era depresión. Pero era más tratable. Ah, exacto. Pero sí, y eso pasa muchas veces, muchísimas veces, como que se nos olvida que existen las enfermedades mentales y que existe el trastorno de somatización, que es tener síntomas físicos en vez de tener síntomas mentales en una enfermedad mental. Y nos ponemos a diagnosticar unas cosas, pues nos inventamos hasta unos exámenes que no deberíamos mandar para buscar qué tiene un paciente en vez de mandarle, en vez de diagnosticar de entrada su trastorno mental e indagar por él. Gracias por contar tu experiencia, Ana. Bueno, entonces continuamos con los puntos a favor. Los medicamentos psiquiátricos, la mayoría están incluidos en el plan obligatorio de salud, es decir, a los pacientes se los debería dar la EPS. Y en caso de que no se los dé la EPS, son medicamentos que son asequibles, tienen un precio relativamente barato, o sea, no pasa de 20.000 pesos el tratamiento al mes, a menos que sean pues medicamentos más exóticos como de liberación prolongada, pero realmente son medicamentos de precios favorables. Y lo otro que les decía ahorita es que todos, nos guste o no nos guste la salud mental, estamos capacitados para atender a un paciente con dicha enfermedad. Entonces, el examen mental. No sé qué tan familiarizados estarán con esto. Mucho, me imagino, ¿cierto? Sí, en esto sí, nosotros también lo evaluamos. En esto sí son los duros ustedes. Entonces, no me voy a detener mucho en esto, solamente quiero mostrarles los que tengo acá resaltados, los aspectos del examen mental, que son el afecto, el pensamiento en su forma y contenido, la introspección, la prospección y el juicio y raciocinio. ¿Por qué? Porque estos aspectos van a definir en su mayoría que un paciente tenga un manejo intrahospitalario o en casa, el tipo de manejo que se le va a dar, o sea, el tipo de medicamento y el pronóstico. Entonces nos importa el afecto porque es lo que más nos va a ayudar a hacer un trastorno del afecto, pues a diagnosticar un trastorno del afecto, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad generalizada. Incluso los pacientes con esquizofrenia, a pesar de no ser un trastorno afectivo, son pacientes de afecto plano y ustedes los ven y el paciente es así y el paciente no habla y no modula y uno dice, man, tiene algo. En cuanto al pensamiento, lo más importante es mirar si hay ideas de referencia, que es como sentir que hay, pues, ideas de referencia con daño y perjuicio, que son, sobre todo son pacientes muy referenciales con los cuidadores. Entonces son pacientes que dicen que la mamá los quiere matar, que la esposa los quiere matar, que el esposo los quiere matar, que obviamente no quieren, pero como están descompensados, siempre se ponen muy, muy referenciales con las personas que los cuidan principalmente. Se pueden poner referenciales con muchas personas, pero las que siempre pagan estos platos son los cuidadores. Y lo otro del pensamiento son las ideas de auto y de heteroagresión. En autoagresión están las ideas de muerte y suicidio, activas o pasivas, o sea, el paciente que dice, ojalá Dios se acuerde de mí, o mañana me voy a tomar un litro de paraquat. Y en la parte de heteroagresión es el paciente que dice, los quiero matar a todos. Si un paciente quiere matar a todo el mundo, yo no lo voy a mandar para la casa, ¿cierto? Porque probablemente sí lo vaya a lograr. La parte de introspección es la idea que tiene el paciente de su enfermedad, lo que se conoce como el insight, y es como el reconocimiento. Consta de tres pilares que son saber que tiene una enfermedad mental, saber que necesita ayuda y ser consciente del tratamiento, pues de que requiere el tratamiento. Si falla alguna de estas tres, la introspección no es completa. La prospección, que puede ser esperanzada en un paciente mentalmente normal o con un trastorno leve o compensado, delirante en pacientes con un trastorno psicótico como la esquizofrenia y desesperanzada en pacientes con trastornos del afecto. Según todas las guías de psiquiatría, la desesperanza en términos paisas, ¿qué es la desesperanza? Yo no tengo razones para vivir, yo me quiero morir. Y sí, la más común es esa, yo no tengo razones para vivir, no encuentro motivos para vivir, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya mi vida no tiene sentido. En términos de guías clínicas de psiquiatría, la desesperanza es un criterio de hospitalización, porque un paciente que no encuentre razones para vivir debe ser hospitalizado. Sin embargo, si vamos a la práctica, depende más del soporte social y no siempre se hospitaliza. Y el juicio y raciocinio pueden estar conservados, un paciente que uno sabe que va a salir y probablemente va a ir a trabajar o a estudiar o a ver una película, pero no va a ir y se le va a tirar a un bus, ni va a ir y va a matar a medio mercado cuando esté en el mercado mercando, valga la redundancia, desviados, que son en los pacientes psicóticos, perdón, que son los que les digo que uno cree que van a salir y van a coger un cuchillo, y debilitados en pacientes con trastornos del afecto, como la depresión y el trastorno afectivo bipolar, que probablemente no tienen una idea delirante de lo que van a hacer en el futuro,
pero no están del todo bien para tomar decisiones. Entonces acá eso es lo que le voy a mandar a Manu enseguida, que sería el examen mental normal de un paciente. ¿Cómo lo contamos nosotros? Paciente alerta, orientado en las 3 esferas mentales, que son tiempo, espacio y persona, con adecuada presentación, establece contacto visual. Un paciente esquizofrénico rara vez establece contacto visual contigo. Euproséxico, que es la atención que tiene el paciente, no se está distrayendo, no está mirando al infinito. Actitud de interés. Eutímico, que como les dije, el afecto es súper importante. Conducta motora adecuada, tono de voz adecuado, pensamiento organizado, sin alteraciones en forma o contenido, sin ideas activas o pasivas de muerte o suicidio. Lenguaje coherente, lenguaje lógico. La coherencia es la hilación entre las palabras, o sea, lo que yo les estoy diciendo, yo no les estoy diciendo ideas laxas, les estoy diciendo una idea que tiene un sujeto, un verbo, y la parte lógica es que sea algo racional. O sea, yo no les estoy diciendo que tengo al lado un extraterrestre, les estoy diciendo que les estoy haciendo una exposición. Memoria implícita y explícita, es decir, a corto o a largo plazo, sin alteraciones sensoperceptivas, introspección adecuada, prospección esperanzada, juicio y raciocinio conservados o adecuados. Ese es el examen mental normal. Si quieren le pueden tomar pantallazo a esto y enseguida Manu les manda eso, yo les puedo compartir también la presentación. Entonces, a lo que me refería ahorita que les decía que tenemos escalas muy prácticas de fácil acceso que están en Google, o sea, no es sino escribirlas y ahí hasta les aparece la calculadora, es porque no podemos dejar que las herramientas para evaluar la salud mental sean una excusa desde la medicina. Entonces, por ejemplo, tenemos la escala de Hamilton, hay una escala de Hamilton para ansiedad y hay una escala de Hamilton para depresión. Por ejemplo, acá les puse la de depresión, se suman los puntos de acuerdo a las respuestas, es un cuestionario súper largo, y el paciente responde, se suman los puntos, y si es hasta 7 puntos, no hay depresión. La Sad Persons, que para mí es el cuestionario más importante de toda la salud mental, y esto lo debería saber desde el portero del hospital hasta el gerente y hacérselo a todos los pacientes, que evalúa el riesgo suicida. Entonces miren que no son muchas preguntas, está el sexo, si ese hombre entra perdiendo porque se le suma un punto, la edad, menores de 19 y mayores de 49 años también se le suma un punto, si tiene diagnóstico de trastorno depresivo establecido, si ha tenido un intento suicida previo, si abusa de alcohol o de otras sustancias. Pues la escala lo pone con alcohol, pero aplica para cualquier sustancia. Si hay pérdida del pensamiento racional, es decir, un paciente que tenga una demencia. Si hay pobre soporte social o si no hay soporte social, eso es lo que va a definir principalmente la hospitalización en un paciente con intento suicida. Si tiene un plan organizado o solamente es una idea, si no tiene pareja estable, las personas solteras dicen que tenemos más riesgo de cometer un intento suicida que las personas que están casadas. Y si tiene una enfermedad somática, que volvemos a lo que nos contaba Ana, que son los síntomas que sí son físicos, no lo que le pasó a Ana, sino, por ejemplo, que tiene migraña, que tiene artrosis, que sufre de los pulmones. Hasta 2 puntos es sin riesgo suicida. El Mini-Mental Test y el test de MoCA, acá está el Mini-Mental y aquí está el test de MoCA, son exámenes que, miren, si ustedes dan cuenta, es una hoja, es un PDF de una página, uno lo puede imprimir en cualquier consultorio y es para evaluar qué deterioro cognitivo tiene un paciente. Entonces, un paciente que tenga una demencia, que tenga un Alzheimer, probablemente no va a contestar bien estos exámenes. Me ha tocado ya presenciarlo, no reconocen los animales, no son capaces de hacer el reloj a las 11:10 y son test que son muy dinámicos, que no es algo aburrido para el paciente y que es una ayuda diagnóstica muy sensible y muy específica. No me detengo en eso porque sé que no es el campo de acción de ustedes, pero sí quería mostrarles que los médicos tenemos herramientas muy prácticas, de muy fácil acceso y que no pueden ser una excusa para dejar de buscar enfermedad mental. Nosotros también, María, utilizamos esos test, nosotros utilizamos mucho el Mini-Mental. Sí, el Mini-Mental es de bolsillo, o sea, es de tenerlo en el celular. Y mira que es un examen muy fácil, o sea, es preguntarle en qué año estamos, quién es el presidente, cuente de 5 en 5 hasta 20 o devuélvase de 7 en 7 desde 100. Son cosas muy sencillas que en realidad tú lo sabrás, Manu, eso no quita nada de tiempo, pues en una consulta. En cuanto a psicoterapia y psicofármacos, de psicoterapia no les voy a hablar mucho, ese es el campo de acción de ustedes, solamente voy a mencionar tipos de psicoterapia que existen. Está la terapia cognitiva, la cognitivo-conductual, la terapia de pareja, la terapia grupal, terapia familiar, el mindfulness que está en todo su furor y me parece algo maravilloso, que es vivir en el aquí y el ahora. Eso debería ser algo como un estilo de vida que todos los seres humanos tengamos. No pensar en el pasado ni en el futuro, sino en el aquí y en el ahora.
el psicoanálisis, la terapia de aceptación, pero como les digo, ese es el campo de ustedes, entonces más bien ustedes me invitan a una charla. Y por el lado de los psicofármacos, tenemos un montón de grupos de medicamentos. El principal son los antidepresivos. Los antidepresivos no solo se utilizan en depresión, sino en ansiedad a bajas dosis. Incluso hay unos, como este de acá, que es el Ceroxat, que se utiliza en el trastorno, en el síndrome premenstrual que sufrimos las mujeres cuando nos da esa hormonalización antes del periodo y ayuda a bajar esos cambios de estado de ánimo. Tenemos varios, supongo que algunos de ustedes ha tomado, generalmente los estudiantes de salud mental y de salud en general tendemos a terminar tomando medicamentos por el estrés y la carga emocional que manejamos. Entonces acá les pongo los nombres. El primero que encuentran a la izquierda son los comerciales, el que está en paréntesis es el medicamento genérico. Tenemos fluoxetina, sertralina, trazodona, que lo utilizamos mucho para los pacientes que sufren de insomnio. Los antipsicóticos que se utilizan en pacientes con síndrome psicótico, como la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el primer episodio psicótico. El más conocido es el haloperidol y es el más disponible en todos los hospitales. O sea, el hospital más malo del mundo tiene haloperidol. Y hay otros más buenos como la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, que son medicamentos que se utilizan a medida que va escalando la enfermedad. Los estabilizadores del ánimo son medicamentos que vamos a utilizar en trastornos del afecto como el trastorno afectivo bipolar y muchas veces también se utilizan en el trastorno esquizoafectivo que, como su nombre lo indica, combina síntomas psicóticos con síntomas afectivos. Los más usados son el ácido valproico y el litio. Los ansiolíticos, ese es el único grupo de medicamentos, las benzodiazepinas, es el único grupo de medicamentos psiquiátricos que generan adicción y dependencia. El resto de medicamentos psiquiátricos son 100% seguros, ninguno genera adicción, ninguno causa dependencia, todos se pueden suspender paulatinamente y el paciente no va a tener ningún tipo de abstinencia. Mientras que las benzodiazepinas sí son medicamentos de mucho cuidado y de hecho hoy en día la orientación de la psiquiatría es evitar utilizar las benzodiazepinas. El famoso ribotril, que creo que todos lo hemos escuchado, todos tenemos el sticker del perrito tomando juguito de ribotril. Es un súper calmante, un súper ansiolítico, pero como les digo, estos medicamentos son de mucho cuidado. Muchas veces se utilizan en las hospitalizaciones, no solo para enfermedades mentales como tal, sino para síndrome de abstinencia, por ejemplo, alcohólica. Y lo ideal es que los pacientes que salgan de una hospitalización nunca se vayan para su casa con tratamiento con benzodiazepinas, que el manejo y el desmonte se hagan intrahospitalariamente por el riesgo de adicción, de dependencia y sobre todo el peor, de abstinencia. Los sedantes, volvemos a las benzodiazepinas, tenemos el fenobarbital y el tiopental, y aquí quiero hacer una acotación, y es que son medicamentos que se utilizan en anestesiología. Entonces miren que son medicamentos que no siempre se utilizan para trastornos mentales, estos medicamentos se utilizan para dormir a un paciente en un procedimiento quirúrgico y el paciente no tiene ningún trastorno psiquiátrico, ¿cierto? Los psicoestimulantes, que ahí está la famosa Ritalina, que estoy segura de que alguno de los que están en esta charla tomó cuando era chiquito para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y la vigía, que es un primito, pero no se utiliza tanto como la Ritalina, y los antidemenciales para pacientes con Alzheimer, como el donepezilo, la rivastigmina y la memantina. Estos medicamentos no alivian la demencia por Alzheimer, no evitan que dé, pero sí para el progreso de la enfermedad, hace que sea un poquito más lento. ¿Cuándo vamos a escoger entonces la psicoterapia? Yo siempre he dicho que el matrimonio ideal es psicoterapia con psicofármacos, ¿cierto? Para una enfermedad mental. Siento que yo soy paciente psiquiátrica, yo tuve un trastorno depresivo y me parece lo máximo tomar mis medicamentos e ir donde mi psicóloga a hablar una hora, así sea cháchara, pero sirve. O sea, eso es, para mí incluso funciona más la psicoterapia que los psicofármacos solos. Entonces, ¿cuándo vamos a preferir la psicoterapia? En trastornos de personalidad, como trastorno oposicionista desafiante, trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que al menos el 95% de los trastornos de personalidad nunca mejora con psicofármacos, solo mejora con psicoterapia. Entonces, de entrada, un paciente que uno diga tiene un trastorno de personalidad, que creo que todas las personas tenemos un trastorno, todos van a mejorar es con psicoterapia, nunca, muy rara vez con psicofármacos. Para el manejo de adicciones, sobre todo en la parte social, porque ustedes sabrán que la mayoría de las adicciones están desencadenadas por un grupo social tóxico, llámese pareja, llámese amigos, llámese primos, pero rara vez una adicción empieza porque sí. Generalmente empiezan en un círculo que tiene la misma adicción, entonces la presión social va a hacer que tú caigas en ese círculo vicioso. Entonces la parte de psicoterapia es muy importante para ese manejo social de las adicciones.
También la vamos a preferir en un duelo. Existe el duelo fisiológico y el duelo patológico. El duelo fisiológico es aquel que dura hasta 6 meses, que es el duelo normal después de una pérdida, y el duelo patológico, según el DSM-5, empieza a partir de los 6 meses de la pérdida. Ejemplos de duelo patológico que ahorita les voy a mencionar bueno, mejor les menciono aquí los fisiológicos y ahorita los patológicos. Se me murió mi perro y llevaba 13 años con mi perro. Es un duelo normal. Estoy mal, se murió ayer, estoy mal, es normal. Terminé con mi exnovio hace un mes, me ha dado muy duro, es normal. Mis papás se murieron en un accidente hace una semana, estoy mal, es normal. Ese duelo es manejado por psicoterapia, solo con psicoterapia. También los utilizamos a ustedes en coadyuvantes como para trastornos afectivos y trastornos psicóticos en el sentido social otra vez. ¿Por qué? Porque muchas veces la depresión, si bien tiene un componente hereditario enorme, al igual que la esquizofrenia, muchas veces la depresión está desencadenada, pues las crisis depresivas están desencadenadas por aspectos sociales. Es decir, la paciente a la que el esposo le pega, la paciente a la que el esposo le puso los cachos, perdón que ponga los ejemplos así, los voy a voltear, el paciente al que la esposa le puso los cachos. Entonces, son pacientes que a pesar de tener su trastorno de base por razones, no la palabra, por razones genéticas, y a pesar de estar con su tratamiento, siempre van a tener un detonante. El paciente que no es feliz en su trabajo, el paciente que tiene un síndrome de burnout porque lo están hasta acá en el trabajo. Entonces, ustedes nos ayudan demasiado en esa parte social y de decirle, hey, mira, vos tenés depresión, a vos te funcionan los medicamentos, pero estás con una vieja que te pega. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cierto? Porque un medicamento, por bueno que sea, no va a hacer que un paciente tome decisiones respecto a su vida. Eso jamás va a pasar. Entonces ahí está lo de los aspectos sociales y en la parte de la sexualidad, que muchas veces el problema de sexualidad en las parejas no se da porque alguno de los dos tenga impotencia, sino por cosas de empatía que se mejoran muchas veces con psicoterapia. Por otro lado, los psicofármacos los vamos a preferir, obviamente, en síndrome psicótico, afectivo y cognitivo, en psicótico, esquizofrenia, en afectivo, trastorno afectivo bipolar y depresión y ansiedad, y en síndrome cognitivo, la demencia, para el manejo de los neurotransmisores, porque todas estas enfermedades son el resultado de un desbalance en la serotonina, en la dopamina, en la noradrenalina, y los medicamentos se van a encargar de regular todos esos procesos mentales. En el trastorno por uso de sustancias, en la parte de adicciones, no tanto lo que les mencioné a ustedes ahorita, que es lo que ustedes hacen, que es la parte social, que para mí es la más importante en una adicción, sino que vamos a estar más a cargo de las intoxicaciones y de los síntomas de abstinencia. Eso no aplica solo para psiquiatras, eso aplica para cualquier médico. Uno debe estar en capacidad en un servicio de urgencias atender una intoxicación por un intento suicida o por un trastorno de abuso de sustancias. El MUS, que era lo que nos mencionaban ahorita, que son los síntomas médicamente inexplicables, MUS por sus siglas en inglés, y esto es algo que ha empezado a coger un poquito más de importancia y ojalá fuera algo súper importante en los próximos años, porque muchas veces ocurre más en las mujeres que en los hombres. Vamos a presentar síntomas físicos a expensas de una enfermedad mental que no se ha querido manifestar con síntomas mentales. Me explico, lo que mencionaba Ana ahorita, el dolor de cabeza, las náuseas, la diarrea, el dolor en la espalda, la famosa fibromialgia. Es una enfermedad mental, aunque la gente diga que es una enfermedad física, es una enfermedad mental. Tan es así que la fibromialgia únicamente mejora con antidepresivos. Y los antidepresivos no sirven para el dolor, pero mejora el dolor, porque el origen es mental. Así los síntomas sean físicos, y son pacientes que nunca están tristes, nunca están deprimidos, nunca tienen ganas de llorar, pero su cuerpo está cantando de otra manera lo que está pasando en la mente. El duelo patológico, aquí les pongo el ejemplo, entonces los mismos ejemplos que les puse ahorita. Se me murió mi mascota, han pasado 3 años y yo lloro, cada vez que veo un perro me siento a llorar, eso no es normal, ¿cierto? Eso es patológico. Se murieron mis papás, pasaron 5 años, a mí no me ha pasado, espero que no me pase porque creo que había un duelo patológico, pero pasaron 5 años y yo todavía no lo supero, me hablan de ellos y yo no puedo hablar, me pongo a llorar, me pongo brava. Terminé con mi pareja hace 3 años y aún me da duro, aún no soy capaz de hablar con otra persona, me hablan y siento asco, eso tampoco es normal. Entonces ahí está el duelo patológico y ahí entramos a jugar psicoterapia y psicofármacos. Y adicionalmente les pongo sexualidad y anestesiología, no porque estén relacionados entre sí, sino porque no me cabían más renglones en esa forma que utilicé, pero son otros usos que se le dan a los psicofármacos. Entonces, lo que les mencionaba ahorita de las benzodiazepinas y el fenobarbital y el tiopental para dormir a un paciente en anestesia. Y en la parte de sexualidad, esto es algo muy interesante que utilizan mucho los urólogos.
Los psicofármacos son súper utilizados por los urólogos porque ayudan en la eyaculación precoz y en el priapismo, que es la erección involuntaria. Entonces siempre se va a manejar con antidepresivos porque eso tiene una lógica muy grande. Cuando una persona está deprimida, uno no quiere que esa persona quede en embarazo, pues porque el riesgo de depresión postparto y de daño al bebé va a ser enorme. Y los antidepresivos generalmente, en la mayoría de los pacientes, tienden a disminuir la libido. Entonces, por eso estos medicamentos se utilizan en áreas no psiquiátricas como la urología. Ahora, contrastando un poquito con lo que les dije al inicio, voy a tratar de hacerlo rápido porque sé que eran María, varias preguntas. Dímelo, por acá tenemos una pregunta. cuéntame. ¿Ustedes cuánto es lo normal que dure un duelo? Mira, si tú te vas a las letras, a lo que dice el DSM-5, que es el último libro que ha salido de diagnóstico en psiquiatría, un duelo normal dura 6 meses. Sin embargo, hay que individualizar a un paciente, ¿cierto? No es lo mismo que a ti se te muera una persona que venía con una enfermedad de hace 10 años, que estaba postrada en cama, o sea, que era como algo necesario, a que tú estés sentada en el balcón de tu casa y lleguen y le corten la cabeza a tu esposo, ¿cierto? O sea, eso va a generar un trauma totalmente diferente. Entonces, si vamos a lo que es a la literatura, son 6 meses, pero hay duelos que cuando te digo, por ejemplo, el ejemplo sádico que les acabo de poner, eso obviamente va a durar más de 6 meses. Eso es un trastorno que va a ser, pues no va a ser un trastorno de ajuste, va a ser un duelo fisiológico que va a durar un poco más. ¿Me hago entender? O sea, lo normal son 6 meses, a partir de 6 meses se dice que es un duelo patológico o trastorno de ajuste, que es el diagnóstico del CIE-10, trastorno de ajuste, pero realmente lo más importante es individualizar. En salud mental siempre se tiene que individualizar. Y aquí complemento tu respuesta. Dime. Eso depende mucho de los aspectos como las personas confrontan sus situaciones. Totalmente. Entonces, una persona no tiene recursos para afrontar situaciones complicadas, se le va a hacer muy difícil tener un duelo, entonces va a durar más tiempo. Mientras que una persona tiene más recursos para afrontar estas situaciones que está pasando en su vida o ya ha pasado por estas, se le va a hacer más fácil. Entonces, no podemos generalizar y decir, en 3 meses es lo normal y después es patológico. No, eso depende mucho de la situación, de los recursos personales que tenga la persona y cómo afronta las situaciones por lo general. Entonces, no hay una forma en que te digamos, esto de durar esto, no. Hay que evaluar la persona, hablar con la persona, tener en cuenta la situación particular para llegar a una conclusión si lo que está viendo es patológico o es normal. Exacto, totalmente de acuerdo, Manu. Y lo que dices de los recursos personales es súper importante. Incluso en estos días estaba en una charla con una psicóloga en el hospital donde trabajo y ella hablaba de la caja de herramientas. Y es lo que tú estás diciendo, son las herramientas personales que yo tengo para afrontar lo que me pasa, bueno o malo. Entonces, lo que dices, Manu, súper importante. Mil gracias por complementar. Bueno, entonces, eso es casi a modo de conclusión, pero no son las conclusiones. En cuanto a ir al psiquiatra, ¿cuál es la realidad? Está bien, es normal ir al psiquiatra y el hecho de ir al psiquiatra es tan importante como ir al ginecólogo, al internista y al oftalmólogo. ¿Por qué les pongo estas 3 especialidades? Porque son especialidades donde deberíamos ir al menos una vez al año, ¿cierto? Entonces, incluso yo digo que hasta las personas mentalmente normales, porque yo digo que nadie es mentalmente normal, todos somos muy distintos, deberían ir al menos una vez al año al psiquiatra o al psicólogo. En cuanto a los hospitales mentales, son lugares seguros, allá no le hacen daño a nadie. O sea, de verdad, yo lo que les dije, estuve casi 5 meses de mi carrera y en esos casi 5 meses vi solo 3 pacientes amarrados, porque de verdad ni siquiera con los medicamentos lograron calmarlos. De resto, nunca vi que amarraran a nadie. Son necesarios, pero no siempre están indicados. Eso va a depender del tipo de crisis y de enfermedad, del tiempo que lleva, del paciente, como lo decía Manu, de las herramientas que tenga, sobre todo el soporte social, porque si yo tengo un paciente que está en una crisis depresiva horrible, pero tiene una familia hermosa y tiene una buena relación con la familia, ¿yo para qué lo voy a hospitalizar? Mientras que puedo tener un paciente que está en una crisis no tan grave, pero tiene problemas con la pareja y es la única persona que vive en el país, lo hospitalizo, ¿cierto? Y los pacientes, lo que les digo, nunca salen más mal de cómo ingresaron. Acá les quiero poner un ejemplo porque las enfermedades mentales son enfermedades crónicas, ¿sí? Un trastorno afectivo bipolar es una enfermedad crónica que tiene sus crisis como sufrir de la presión. Entonces les explico. Pongamos un ejemplo de un paciente que sufre de los pulmones, la famosa EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la enfermedad que les da a los señores que fuman y fuman y fuman, a las señoras que fuman o que cocinaron en leña cuando vivían en el pueblo. La primera vez que este paciente tiene una crisis pulmonar porque ni siquiera tiene el diagnóstico, llega al hospital, le hacen un examen, lo estabilizan, se va sin tratamiento.
La segunda vez que llega al hospital, lo estabilizan, sale bien, pero sale con inhaladores. La tercera vez que llega al hospital, llega muy mal, sale muy bien, pero sale con oxígeno en la noche. Y la cuarta vez que lo hospitalizan, sale con oxígeno permanente. Lo mismo pasa con la enfermedad mental. La primera vez que un paciente con esquizofrenia tiene una crisis, sale tal cual, casi igual de normal a como es en su vida cotidiana. La segunda vez va a salir con más medicamentos y va a salir más retraído. La tercera vez va a salir con más medicamentos y no va a ser el mismo. Entonces, es muy importante que sepamos y que tengamos claro que las enfermedades mentales son enfermedades crónicas, que el hecho de que un paciente no salga normal no significa que haya salido más mal de como entró, simplemente significa que ha tenido varias recaídas y esas recaídas se van acumulando en el estado basal del paciente. En cuanto a los psicofármacos, son medicamentos seguros y el uso va a depender de la enfermedad y del paciente. En un trastorno afectivo bipolar, yo voy a mandar medicamentos toda la vida, porque el trastorno afectivo bipolar no se maneja con yoga. El 100% de los pacientes con enfermedades psiquiátricas que decide voluntariamente suspender el tratamiento porque se siente bien, recae y termina en hospitalización o en iniciar otra vez medicamentos. El 100%, sea cual sea la enfermedad, si lo suspenden sin indicación. Por otro lado, en la depresión, por ejemplo, si es el primer episodio, uno utiliza antidepresivos solamente el primer año después de la remisión de los síntomas. Si es el segundo episodio, se utiliza 5 años después de la remisión de los síntomas. Y si es del tercer episodio, ahí sí se utilizan de por vida. Entonces, miren que lo que les digo del tiempo va a depender de la enfermedad y del paciente. Y a excepción de las benzodiazepinas, son súper seguros, ninguno genera adicción ni dependencia ni abstinencia. En cuanto a la relación de la medicina y la salud mental, no hay que ser psiquiatra para atender una enfermedad mental o para diagnosticarla. Todos los médicos, sea cual sea nuestra especialidad, tenemos la capacidad de diagnosticar y todos tenemos a la mano herramientas prácticas para diagnosticarlas. La relación enfermedad física, enfermedad mental están totalmente ligadas. No existe una en ausencia de la otra. Pues yo no tengo salud mental, no voy a tener salud física. Y si tengo un dolor desde hace 3 meses, con seguridad, mi funcionalidad en el trabajo y con mi familia se van a ver afectadas. Y el manejo siempre debe ser interdisciplinario. Psiquiatría, psicología, siempre. O sea, a mí un paciente me dice, psicofármacos o psicoterapia, yo lo mando para donde ustedes. El impacto que ustedes generan en un paciente es abismal. Y acá otra vez la somatización. Siempre pensar en algo mental cuando un paciente tiene muchos síntomas de dolor o síntomas como náuseas, síntomas como inespecíficos de larga data. En cuanto a no sentirse bien, es completamente normal, se debe hablar al respecto y se debe hablar a tiempo. Hay una frase que creo que se volvió como hashtag, que es no sufras en silencio. Y esto se los quiero dejar como una moraleja, no, nunca, nunca, porque sobre todo nosotros que somos los que más hablamos de salud mental, muchas veces padecemos los mismos tabúes de los que sufre la demás gente. Nunca sufran en silencio. No les estoy diciendo que vayan donde un colega o que vayan donde un psiquiatra. Pueden hablar con el portero de la casa si quieren, pero hablen, porque lo más importante es saber y reconocer que estoy mal y la persona a la que yo le hable muy probablemente me va a ayudar a encontrar lo que necesito. Llámese psiquiatra, llámese psicólogo, llámese ver una película, lo que sea, pero hablar es el primer paso para encontrar la solución. A esto me remonto con buscar ayuda, se debe normalizar. A la gente se le metió que el que va al psiquiatra es porque está loco. No, si yo no me siento bien. Si a mí me duele, si yo no estoy viendo, voy donde el oftalmólogo. Si a mí me duele una rodilla, voy donde el ortopedista. Si yo me siento mal y me siento triste, ¿por qué no voy a ir donde el psiquiatra? ¿Cierto? Entonces nunca debe ser la última opción y como les dije hace un minuto, se debe buscar ayuda a tiempo. Y otra vez, no sufrir en silencio. Ahora sí, para concluir, creo que todo esto ya se los dije muchas veces, pero igual para que les quede, la salud mental es tan importante como la salud física. Los tabúes existen y es nuestra misión, la de ustedes desde su labor de psicólogos, la mía desde la labor de médica y la de los psiquiatras desde su punto de especialistas en salud mental, acabar con los mitos y los tabúes desde la educación y desde la empatía, sin juzgar, porque todos tenemos un nivel de educación diferente. Los hospitales mentales no son de película de terror, son necesarios, pero no en todos los casos y son seguros. La psicología y la psiquiatría van de la mano. Siempre, siempre, siempre en enfermedad mental se van a complementar. Todas las especialidades médicas deberían estar a cargo de la salud mental de sus pacientes y no chutárselas al psiquiatra o al psicólogo. Y el médico general está en total capacidad de dar manejo inicial a las enfermedades mentales. Esta es una película que me vi hace como 15 días, una película charra, pues no es una película de esas, pues, que lo ponen a uno a llorar,
pero es una película muy bacana. Creo que es chilena o argentina, estoy casi segura que es chilena, pero me queda la duda. Y es de una chica que acaba en un hospital mental. Se las recomiendo para que se la vean y para que se den cuenta de que es un hospital mental. Esto pues es un hospital mental re high, o sea, si ustedes ven las habitaciones, eso, yo quiero una habitación de esas. No se concentren en eso, concéntrense en ver cómo interactúan todas estas enfermedades mentales en un mismo lugar y cómo aprenden a convivir tantas personalidades tan diferentes, cómo se da el manejo y cuál es el criterio para dar de alta a un paciente que está hospitalizado. Se la recomiendo, se la pueden ver con los papás, con los novios, con los amigos. Es una película buena y es charra en realidad, es muy, muy bonita, deja un mensaje bonito, pero uno se ríe mucho. Y finalmente, esta es una frase con la que termino todas las charlas que doy de salud mental, absolutamente todas, y quiero que se la lleven, quiero que se adueñen de esta frase y eso va a hacer que la labor que ustedes tienen, que es espectacular, la hagan con más amor cada día. Y es que el dolor emocional es menos dramático que el físico, pero es más común y aún más difícil de soportar. Acá les dejo mi correo, mi teléfono, en caso de que tengan cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier otra charla que necesiten o algún tema del que les gustara hablar afuera de la universidad, me pueden contactar a la hora que quieran y escucho si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, María, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Fue una información muy importante. Gracias a ti y gracias a todos por la asistencia. Espero que esta información haya sido de su interés y gracias por participar del ciclo de formación en el laboratorio. Manu, gracias a ti, de verdad, gracias por esta invitación. Yo creo que lo notaron, a mí hablar de salud mental me apasiona. O sea, podría quedarme aquí hablándoles lo que quieran. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar. O sea, sé que la hora es muy difícil, hasta ahora uno solamente quiere estar en la cama, durmiendo, viendo películas o comiendo. Gracias por haber estado toda la charla y ahí les dejo el contacto. Lo que necesiten, de verdad,